Red Más Internacional. Bienvenidos, comienza aquí Red Más Internacional, una nueva semana en la que la información, por supuesto, continúa. Aquí se las contamos qué está pasando en el mundo y empezamos porque sigue la tensión internacional tras los ataques con misiles del pasado viernes en territorio sirio que fueron parte de una operación conjunta entre Estados Unidos, Reino Unido y Francia para frenar las capacidades con armas químicas del gobierno de Bashar al-Assad. Precisamente desde Israel nos acompaña a esta hora nuestra enviada especial Valerie Barti para compartir con nosotros el ambiente tras estos ataques en la región de Medio Oriente y contarnos un poco lo más actual respecto a los sucesos que se desencadenaron allí desde el viernes. Hola Valerie, la escuchamos. Paula, buenas noches. Aquí en Jerusalén ya son más de las 3 de la mañana. Recordemos que el presidente Vladimir Putin, quien el pasado sábado condenó el ataque que Estados Unidos, junto con el Reino Unido y Francia, hicieron en Siria a un laboratorio y 2 plantas de armamento químico, hoy mantuvo una conversación con el presidente de Irán, Hassan Rouhani, en donde aseguró textualmente que si esas acciones violentas continúan por parte de Estados Unidos, el Reino Unido y Francia, inevitablemente habrá caos en las relaciones internacionales. Si esas acciones continúan en violación a la Carta de las Naciones Unidas, inevitablemente conducirá al caos en las relaciones internacionales. Así lo advirtió Vladimir Putin, presidente de Rusia, en la conversación telefónica que sostuvo horas atrás con su homólogo iraní, refiriéndose a los ataques con misiles en territorio sirio ordenados por Estados Unidos el viernes pasado. De acuerdo al comunicado entregado por el Kremlin, los mandatarios estuvieron de acuerdo en asumir lo sucedido como un deterioro en la actual situación que atraviesa Siria. Esta acción ilegítima ha dañado seriamente las posibilidades de una solución política en Siria. Tanto el gobierno de Putin como el de Rouhani han sido los principales apoyos al gobierno de Bashar al-Assad, a pesar de su presunto uso de armas químicas que el Kremlin había prometido detener en 2013. Aún así, el apoyo de Rusia es irrestricto al régimen de Assad, pues en días pasados fallaron en el intento de aprobar una resolución de las Naciones Unidas para condenar el ataque conjunto entre Reino Unido, Francia y Estados Unidos a las regiones de Douma y Homs. Solo fueron respaldados por China y Bolivia. Estados Unidos, por su parte, prepara las nuevas sanciones económicas que impondrá a las empresas que tengan algún tipo de relacionamiento con el equipo del presidente sirio Bashar al-Assad con el presunto uso de armas químicas. La OPAC, el organismo que controla el uso de estos arsenales químicos, denunció que algunos de sus investigadores fueron retenidos en Damasco y no lograron entrar a la zona en donde supuestamente estos agentes químicos fueron utilizados. Sin embargo, el ministro de Defensa ruso aseguró que dejará entrar estos investigadores a la zona de Douma el próximo miércoles. En conferencia de prensa en las oficinas centrales de la Organización para la Prohibición de Armas Químicas, el ministro de Defensa de Rusia, Igor Kirillov, aseguró que expertos de ese organismo se encuentran preparados y listos para acceder a la región de Douma. Planeamos la visita de los expertos de la OPAC el miércoles, entonces Rusia no está obstruyendo dichas intervenciones de ninguna manera. En días pasados, Estados Unidos denunció el bloqueo por parte de Rusia al acceso de inspectores internacionales que iban a recolectar evidencias y adelantar entrevistas para comprobar la veracidad del ataque con agentes químicos en Douma. Además, sugirió que Rusia manipuló las evidencias en el terreno. Parece que los países de Occidente liderados por Estados Unidos no requieren de ninguna investigación. Ellos han tomado por sí solos sus decisiones. O quizás tienen miedo que después que los expertos conduzcan su trabajo en el terreno, refuten su falsa versión que les sirvió como argumento para los ataques aéreos que adelantó Estados Unidos, Reino Unido y Francia contra la indefensa siria. Los inspectores de la OPAC llegaron a Siria desde el pasado sábado, pero desde entonces no han podido acceder a la región que fue recuperada de manos rebeldes por fuerzas del gobierno Assad y de Rusia, donde se presume 70 personas murieron a causa del supuesto ataque químico. Paula y televidentes, recordemos que la semana pasada tanto el presidente Vladimir Putin como Hassan Rouhani mantuvieron una reunión en Turquía con el presidente turco Erdogan, en donde intentaron encontrar una solución al conflicto en Siria. Por su parte, hoy la Unión Europea se reunió en Luxemburgo para hablar acerca del posible uso de armamento químico y, de ser así, dijeron que este uso no puede quedar en la impunidad.
El uso de armas químicas es inaceptable, constituye una violación del derecho internacional y puede equivaler a un crimen de guerra o un crimen contra la humanidad. No puede haber impunidad y los responsables de semejantes actos deben rendir cuentas. Así lo expresaron a través de un comunicado los representantes al Consejo de Asuntos Exteriores de la Unión Europea en su más reciente encuentro en Luxemburgo. Tras discutir la actual situación en territorio sirio y revisar las relaciones entre Rusia y la Unión Europea, acordaron tener activas las opciones de imponer nuevas prohibiciones para viajar, congelar activos e incluso levantar vetos a aquellos ciudadanos sirios o de otras partes del mundo conectados con el presunto ataque con agentes químicos en el principal enclave rebelde de Damasco. Los representantes resaltaron que los canales que deben abordarse en adelante serán diplomáticos y hacen énfasis en la falta de acciones concretas en el desmantelamiento de uso de agentes químicos por parte del gobierno de Bashar al-Assad y de su principal aliado, Rusia. Aquí en Israel, Paula, recordemos que el pasado sábado el primer ministro Benjamín Netanyahu reiteró su apoyo total a la ofensiva que lanzó Estados Unidos en contra de Siria, pero se respira calma, pues los israelíes en este momento se están preparando para celebrar el aniversario número 70 de independencia. Yo me despido desde Jerusalén, sigan con más noticias, Red Más Internacional. Valerie, pues muchas gracias a usted por la actualización que nos hace desde Israel de esta situación de la que hoy el mundo sigue hablando. Tiene que ver con esos ataques de los Estados Unidos a Siria y que aquí vamos a analizar más a fondo. Para eso saludamos ya a nuestro invitado Miguel Benito, experto en todos estos temas internacionales, profesor universitario y bueno, uno de nuestros invitados frecuentes aquí a este espacio. Bienvenido una vez más, Miguel. Como siempre, un placer. Bueno, ¿qué fue verdad y qué no fue verdad de lo que pasó desde el viernes por la noche con este ataque de los Estados Unidos a Siria? ¿Se dieron daños colaterales o no se dieron? ¿Se derribaron misiles por parte de Siria o eso no es así porque Siria no tiene esa capacidad? Pues de momento no sabemos. Es decir, sabemos lo que dicen los distintos actores involucrados en esta circunstancia, pero no sabemos que de eso es verdad, porque gran parte de lo que se está jugando tiene que ver con esa idea de que si el ataque fue exitoso o si hubo un sistema antimisiles que consiguió impedir gran parte del bombardeo. Un sistema antimisiles que no sería sirio, sería ruso. Y eso sí sería algo abierto hacia el futuro en el cual tanto Rusia como Estados Unidos intentarán jugar para ver precisamente quién tiene la mano tecnológica. Las palabras de Vladimir Putin, caos internacional, es lo que ha dicho él podría ocurrir si se vuelve a atacar a Siria. ¿A qué se refiere con esa frase de caos internacional? Porque simplemente lo dice, pero no queda claro cuál va a ser la respuesta de Rusia. Precisamente eso es lo bueno de esa forma de hablar. No deja claro cuál es la respuesta, es decir, no se compromete a nada. Aunque ya hay que tener en cuenta que Rusia ha incumplido parte de lo que dijo antes de los bombardeos. Dijo que devolvería los ataques a aquellos barcos responsables de lanzar los misiles, y no lo ha hecho, precisamente porque a Rusia ya no le interesa esto. A Rusia le interesa terminar el conflicto cuanto antes, porque lo está ganando. En términos generales, quien va a salir más reforzado de este conflicto va a ser Rusia. Por tanto, lo que interesa es, cuanto pueda, dejar a Trump que cumpla aquello que dijo, retirar a las tropas estadounidenses. Y Trump solo va a participar si hay uso de armas químicas, con lo cual parece claro que mientras no se usen armas químicas, Rusia puede mantener esta postura de cierta bravuconería en la retórica, pero que no le compromete nada. Pero esto no podría ser que al final del día, si Rusia no responde, no toma ninguna acción, se vea como débil ante ese ataque de respuesta que tuvo los Estados Unidos, cuando se sabe que Rusia lo que quiere también es sacudirse un poco esa injerencia de los Estados Unidos en la región. Pero en el fondo ya lo ha conseguido. O sea, Estados Unidos está retirada y solo se queda por el tema de las armas químicas. Por lo cual, ¿puede quedar como débil? No, hace un año pasó lo mismo. Sí. ¿Cuál fue la respuesta de Rusia? Ninguna. Porque lo que le interesa es precisamente eso, es que Estados Unidos se desenganche lo más posible de la región, y Estados Unidos está deseando desengancharse específicamente de Siria. Con lo cual, la jugada, parece que el camino está marcado. Es decir, durante unos días sí tendremos una cierta retórica inflamada por todas las partes. Si lo vuelven a hacer, volveremos a atacar. Si atacan de nuevo, reaccionaremos. En el terreno intentarán evitar cualquier contacto porque hay una alta concentración de tropas de distintos países, y eso sí puede generar algún roce sobre el terreno. Intentarán evitar ese contacto y pasará el tiempo, y si todo va como ha ido hasta ahora, no pasará nada. Bueno, entonces dentro de esa retórica que usted menciona, cabe también lo que dijo Putin, que calificó este ataque de los Estados Unidos con el apoyo de Francia, con el apoyo del Reino Unido, como una acción ilegal
¿Qué tan ilegal es? Porque realmente ellos sí decidieron hacer esto, se unieron estas tres potencias, pero no con el beneplácito del Consejo de Seguridad de la ONU, que finalmente para eso es que existe, para tomar ese tipo de decisiones concertadas. Sí y no. Es decir, estamos aquí en una mezcla de regímenes internacionales Sí. con ciertos niveles de legalidad y ciertos niveles de ilegalidad. En general, podríamos decir que todo lo que ha pasado en el conflicto sirio en los últimos 7 años es ilegal. Corresponde a unas sistemáticas violaciones de derechos humanos, injerencia de potencias extranjeras, etcétera, etcétera. Con lo cual, pues es muy difícil hablar de legalidad y ilegalidad. Efectivamente, no hay apoyo a esta acción, pero tampoco ha habido una sanción del Consejo de Naciones Unidas diciendo que esta acción ha sido ilegal, con lo cual estamos en un espacio en el cual no hay una base legal suficiente para decir esto ha sido ilegal, esto no lo ha sido. Evidentemente porque el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas representa los intereses de los 5 países y en este caso hay 4 compitiendo claramente en este escenario sirio. Miguel, ¿Irán qué papel termina jugando aquí en todo este enfrentamiento de potencias y de Estados Unidos contra Rusia? Porque lo que se dice también es que Donald Trump quisiera en medio de todo este conflicto ir detrás de Irán para, digamos, es decir, que Irán apoya a Bashar al-Assad y entonces con esto buscar una justificación para terminar ese tratado de no proliferación de armas nucleares, que a él nunca le ha gustado además. A él nunca le ha gustado y a su consejero de seguridad entrante, John Bolton, le ha gustado mucho menos. De hecho, esta sería la primera acción del equipo de seguridad nacional de Trump, el nuevo, por así decirlo, aunque Pompeo no ha tomado todavía posesión de su cargo, pero está ahí. Irán es otro de los ganadores, es decir, si tenemos que dividir esto entre ganadores y perdedores, Putin es un ganador, Irán es un Para ganador. usted Irán es un ganador, ¿por qué? Consigue que Assad se mantenga. Ajá. O sea, todos los que han trabajado para que Assad se mantenga en el poder, parece que van a conseguir eso como salida del conflicto, con lo cual creo que se les puede considerar como ganadores. Bashar al-Assad, aunque se va a encontrar con un país absolutamente destrozado por 7 años de guerra, en unas condiciones espantosas, parece que va a conseguir salir en el poder, con lo cual sería otro ganador. Con lo cual creo que Irán está en ganador y sí, lo que estamos viendo creo que tiene que ver con la fase final del conflicto sirio, lo que sea la guerra civil central siria y la guerra contra el ISIS, que va a dejar un montón de pequeños conflictos abiertos que involucran a otra gente. Israel, Hezbollah, Turquía, los kurdos, etcétera, etcétera, pero ya el núcleo central del conflicto va a estar más o menos resuelto con esos ganadores en principio. ¿Qué debilitaría realmente a Bashar al-Assad? Como para que se cayera el régimen. Que siguiese queriendo terminar por la vía rápida el conflicto y de una forma demasiado visible. Una de las cosas que más le ha ayudado ha sido la discreción. Es decir, Bashar al-Assad ha sido muy consistente en aguantar el conflicto mientras la atención internacional se dispersaba. Pasaban otras cosas y la atención internacional se perdía, con lo cual él podía operar y podía ir luchando contra la oposición, irla eliminando, pero de a poco. Cada vez que ha cometido el error de intentar acelerar y ser muy visible en esas acciones es cuando Estados Unidos ha intervenido. El año pasado de nuevo, en 2013 puso presión para precisamente, siempre ha sido con el uso de armas químicas, con lo cual no usar armas químicas parece que es la ruta y ya le queda muy poco. O sea, en este momento lo que queda, el único motivo para usar armas químicas sería dar un castigo ejemplar a algunas poblaciones de oposición y que todo el mundo lo sepa dentro de Siria. Bueno, y que tanto también ensombrece este escenario que me parece bastante interesante, el análisis que usted hoy nos hace de que aquí no va a pasar nada más y que todo lo contrario, uno de los fortalecidos en todo esto es Bashar al-Assad, pero que tanto ensombrece todo el escenario lo que pasó con la OPAC, que no pudo ingresar hoy porque lo que dicen es que le pusieron trabas por parte de Rusia para que pudieran inspeccionar estas zonas de Duma donde se considera estarían los rastros para saber si se utilizaron armas químicas o no. Bueno, es consistente con lo que ha pasado previamente. Todas las investigaciones que ha habido sobre el uso de armas químicas o han sido muy limitadas o han llegado tarde o han sido desde el propio Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, de nuevo, vetadas por Rusia, con lo cual su posibilidad de determinar algo siempre ha sido muy limitada. Al final siempre acaban llegando a la siguiente conclusión, y es que si han usado armas químicas, no tenemos mandato suficiente para investigar quién las ha usado, y cuando se va a negociar ese mandato al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, Rusia lo veta. Bueno, si esto termina pronto, como usted lo está prediciendo, y esperemos todos que sea así, Bashar al-Assad le puede a uno gustar o no, pero terminará en el régimen y termina esta guerra. ¿Qué viene para Siria? ¿Cómo trabajar en esa reconstrucción donde hay un pueblo tan fragmentado, tan dividido, tantas fuerzas unas en contra de otras? Puede ser que termine más o menos pronto, pero va a terminar mal. Sea como sea, termina mal. Este conflicto, desde que inició, tiene muy poco margen de arreglo, con lo cual va a terminar mal, pero Bashar al-Assad se va a encontrar con un país absolutamente demolido, con un país de 22 millones de habitantes que ha sufrido
según las cifras, entre 250.000 o 400.000 muertos, según las cifras que estamos manejando, y con 7 millones de refugiados desplazados, 5 o 6 millones de refugiados, es decir, casi la mitad del país está fuera de su sitio, con lo cual toca una reconstrucción muy dura. En ese sentido, quien mejor sale de todo esto, de nuevo, es Rusia, que ha ampliado su influencia en la zona, ha ampliado su presencia militar, ha probado todo su material nuevo y, bueno, mantiene a Bashar al-Assad en el poder, más dependiente de Rusia que antes, más dependiente de Irán que antes. En estos casos, históricamente, ¿qué ha pasado? ¿Qué suele suceder cuando estos gobiernos se recomponen y poco a poco empiezan a construir nuevamente su Estado? ¿Quienes han migrado regresan? ¿Aquellos refugiados que se fueron vuelven a su tierra? Con el tiempo. Quizá con el tiempo, si hay unas condiciones de seguridad, y es decir, aquellos que se han ido no forman parte de los grupos vinculados de algún modo a la oposición, sino esos rara vez tienden a volver, tienden a situarse en el exilio como una fuerza de presión para intentar visibilizar qué pasa en Siria, etcétera, etcétera. Pero lo más que se puede ver, también habrá que ver los daños reales en qué zonas rurales han quedado más perjudicadas, qué zonas urbanas han quedado más perjudicadas y cuáles tienen capacidad de absorber realmente a la población, pero no es nada fácil. Bueno, pues Miguel, como siempre es un placer tenerlo aquí para hablar con nosotros acerca de lo que pasa en el mundo, cómo se mueven los intereses de unos y de otros y sobre todo de este caso que nos ha mantenido a todos allí con la atención absolutamente puesta, lo que tiene que ver con esos ataques que tuvieron lugar desde el viernes en la noche de los Estados Unidos a Siria. Miguel Benito, internacionalista, profesor universitario, gracias por estar aquí, buenas noches. Como siempre, un placer. Nos vamos a pausa y ya regresamos. Hola, buenas noches. Fuentes del gobierno revelaron en el día de hoy a los medios de comunicación que la persona que habría alertado a Jesús Santrich del proceso de extradición en su contra hace parte de la Unidad Nacional de Protección. Se trata de Fabio Borges, un contratista desmovilizado que hace parte de la Unidad Técnica Nacional de Seguridad que se implementó precisamente para garantizar la seguridad de los exintegrantes de la antigua guerrilla de las FARC. Las fuentes revelaron además que el proceso en su contra en este momento está a cargo de la Fiscalía, quien deberá establecer si fue una conducta penal. Todos los detalles de esta información en nuestra emisión de las 8 de la noche de Redman Noticias. Ya de vuelta y nuestro tema ahora es lo que pasa en América Latina. En medio de los operativos que avanzan en la frontera para capturar a alias Guacho, el Frente Oliver Sinisterra de las disidencias de las FARC habría anunciado la suspensión de actividades humanitarias para entregar los cuerpos sin vida de los comunicadores del diario El Comercio de Ecuador. Este es el comunicado de prensa difundido este 16 de abril por el Frente Oliver Sinisterra al mando de Walter Patricio Arizala, alias Guacho, por medio del cual supuestamente dejan clara su disposición de entregar los cuerpos sin vida de los comunicadores del diario El Comercio de Ecuador. Hemos tenido la voluntad de entregar los cuerpos de los periodistas, pero desde el mismo momento en que entregamos nuestros comunicados, los gobiernos de Colombia y Ecuador y los gringos siguen insistiendo en la represión, en la solución a esta situación por vía militar, enviando más tropas a la frontera, más guerra. Según el Frente Disidente, los gobiernos de Colombia y Ecuador son responsables de secuestrar personas inocentes y presentarlas como milicianos de las FARC o parientes cercanos de alias Guacho, por lo que incurren en el error que según ellos provocó la muerte de los 3 comunicadores ecuatorianos. Hemos tomado la unánime decisión de suspender cualquier tipo de actividad humanitaria con relación a la entrega de los cuerpos de los periodistas, pues no hay en el momento garantías para el desplazamiento de nuestras unidades, tampoco seguridad para los miembros de la misión humanitaria. Aunque la veracidad del documento no fue confirmada inicialmente, el Comité Internacional de la Cruz Roja emitió otro comunicado por medio del cual dice que toma nota de la posición del Frente Oliver Sinisterra, pero permanece atento a una posible evolución de la situación. También declaró su disposición para facilitar una operación humanitaria de recuperación de los restos mortales de Javier Ortega, Paul Rivas y Efraín Segarra. El pronunciamiento de la disidencia de las FARC se produce después de que las autoridades ecuatorianas anunciaran la captura de varias personas que integrarían el grupo responsable del secuestro y asesinato de los comunicadores. Ya son 43 miembros de esta organización que están detenidos en sus diferentes actividades o roles dentro de la organización. 11 de los detenidos están recluidos en el Centro de Privación de Libertad de Alta Seguridad en Guayaquil. Las Fuerzas Armadas y la Policía ecuatoriana continúan los operativos en la zona de Mataje, fronteriza con Colombia.
En Colombia y en Ecuador continúa la indignación por la muerte de estos colegas, de estos comunicadores del diario El Comercio. A través de protestas y manifestaciones artísticas, varias personas siguen rindiendo homenajes a Javier Ortega, a Paul Rivas y a Efraín Segarra, asesinados por disidentes de las FARC. Con solemnes notas musicales, integrantes de la Orquesta Joven de Ecuador le rindieron un sentido homenaje a los periodistas del diario El Comercio. Pero la desaparición de los miembros del equipo periodístico sigue teniendo impacto en el mundo entero. Desde la Plaza de San Pedro en el Vaticano, el Papa Francisco también se pronunció. Con dolor recibí la noticia del asesinato de los 3 hombres secuestrados a finales de marzo en la frontera entre Ecuador y Colombia. Rezo por ellos y sus familias y estoy cerca del querido pueblo ecuatoriano, alentándolos a que continúe unido y en paz, con ayuda del Señor y la Santísima Madre. Al emotivo mensaje del Vicario de Cristo se sumaron algunas manifestaciones en Colombia, en regiones como La Guajira y Magdalena. Varios comunicadores recordaron a los colegas asesinados en la frontera con Ecuador. En Bogotá también hubo manifestaciones. Un grupo de reporteros gráficos se reunieron frente a la sede de la Embajada ecuatoriana en Colombia y con carteles blancos recordaron que aún nos faltan 3. Por su parte, el presidente Juan Manuel Santos reconoció que los cadáveres de los comunicadores ecuatorianos están en Colombia y que fueron asesinados en territorio nacional. Durante su participación en un evento de la Sociedad Interamericana de Prensa en Medellín, el presidente Santos confirmó el sitio en donde fueron asesinados los reporteros Javier Ortega, el fotógrafo Paul Rivas y el conductor Efraín Segarra. Pues mire, el ministro de Defensa, antes de viajar aquí a Medellín, me dijo que por fuentes de inteligencia se confirmaba que los cuerpos sí estaban del lado colombiano. Eso fue lo que me dijo el ministro de Defensa y en ese sentido, pues tiene uno que suponer que fueron asesinados en Colombia. El mandatario condenó el asesinato del equipo periodístico del Comercio y reiteró que mantiene contacto permanente con su homólogo del vecino país. El asesinato de nuestros compatriotas. Les ordenamos a nuestros ministros de Defensa, a nuestros directores de la policía, a nuestros comandantes de las diferentes fuerzas militares a que mantuvieran un permanente contacto. Santos ordenó el traslado de más fuerzas de tarea conjunta de la frontera, donde se adelantan fuertes operativos contra las disidencias de las FARC. También manifestó que uniformados del Gaula de la Policía y el Ejército están asesorando a los militares del vecino país. Hacemos una nueva pausa. Esto es Red Más Internacional. Ya regresamos. Buenas noches. Hoy la información deportiva viene del exterior porque hay versiones de prensa que indican que Gianluigi Buffon podría llegar a ser arquero del Boca Juniors en la Argentina. Reiteramos, versiones de prensa que podrían apuntar a que el arquero de la O Juventus pasara al fútbol suramericano y sería compañero, entre otros, de Edwin Cardona, de Frank Fabra y de Wilmar Barrios, jugadores de selección colombiana de fútbol. Un ilustre que podría llegar al sur del continente. Todo por confirmarse. Esta y más información deportiva en Red Más Noticias en nuestra emisión central. Seguimos en Red Más Internacional. Gracias por continuar con nosotros. El presidente Juan Manuel Santos aseguró que Nicolás Maduro pretende instalar en Venezuela un régimen como el de Cuba. El mandatario colombiano acusó a su homólogo venezolano de apoyarse en bandas criminales para controlar a la población civil. Según Santos, la instalación de la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela tiene como propósito darle poderes al régimen chavista para controlar a todo aquel que se oponga, pero también pretende beneficiar a Nicolás Maduro. Pero algo bien interesante, bien preocupante. Dentro de esos artículos está el de abolir el sufragio universal. O sea, implantar un sistema igualito al de Cuba y perpetuarse el poder en forma infinita. El mandatario colombiano acusó al régimen chavista de asociarse con bandas criminales. Se están usando inclusive las bandas criminales para poder ejercer un mayor control de la sociedad, del pueblo. Una asociación macabra, bandas criminales con fuerzas del orden para controlar la población.
También criticó al gobierno venezolano por manipular a la población con alimentos. Están, por supuesto, esos famosos claps, esas cajas que utilizan para chantajear, para obligar a la población a hacer X o Y. Pese a que el jefe de Estado de Colombia reiteró la necesidad de que la comunidad internacional no reconozca las elecciones presidenciales del 20 de mayo en el país vecino, tan solo unas horas antes, Maduro había insistido en que los comicios en Venezuela están más firmes que nunca. En Venezuela mandamos los venezolanos. En Venezuela hay elecciones el 20 de mayo, habrá resultados y lo que importa es que lo reconozcan las instituciones y el pueblo de Venezuela. Más nada. Lo demás, déjenmelo a mí, me encargo yo. Yo les daré una lección a los peleles del imperialismo. Macri, Temer y Santos saldrán derrotados y pasarán al basural de la historia. Venezuela fue una de las grandes ausentes de la pasada Cumbre de las Américas en Lima, Perú, pero eso no impidió que la crisis por la que atraviesa fuera uno de los temas más relevantes. Algunos gobiernos como los de Argentina, Brasil y Colombia criticaron a Maduro por negarse a aceptar ayuda humanitaria y ratificaron que no reconocerán las elecciones del 20 de mayo. Bolivia, por su parte, rechazó las sanciones económicas que Estados Unidos ha impuesto contra Venezuela. Horas de tensión se vivieron en Carolina del Sur después de que se presentaran fuertes enfrentamientos entre los presos de una cárcel que dejó como resultado 7 personas muertas y 17 heridas. 8 horas duró el enfrentamiento entre los internos de la penitenciaría Lee en Bishopville, Carolina del Sur, que dejó un saldo de 7 personas muertas y 17 heridas. Bueno, sabemos que las cárceles son lugares donde las personas que se portaron mal en el exterior acuden a la rehabilitación y también a la población en general. No es una sorpresa cuando tenemos eventos violentos dentro de la prisión. En cualquier prisión del país tenemos reglas y regulaciones, tenemos protocolos, tenemos capacitación y se hace un esfuerzo enorme para asegurarnos de que este tipo de cosas no sucedan o se mantengan al mínimo. Es desafortunado cuando suceden, pero es así. Y este es uno de esos casos. El altercado, que comenzó hacia las 7:15 p.m. del domingo, logró ser controlado hasta las 2:55 a.m. de hoy. Sin embargo, ninguno de los guardas de seguridad del penal resultó herido en los enfrentamientos, que se produjeron de manera simultánea en 3 bloques diferentes de la correccional. Reunimos tantas personas como pudimos, lo más rápido que pudimos, y fuimos tan pronto como pensamos que era seguro para nuestro personal. Pero esta no es la primera vez que este tipo de desmanes se presentan dentro de esta prisión de máxima seguridad. Desde julio pasado ya han muerto otros 3 reclusos y el mes pasado un grupo de presos retuvo a un guardia de la cárcel tomando momentáneamente el control de una parte del complejo carcelario. Agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, SEBIN, allanaron la casa del otrora preso político y actual dirigente del movimiento nacionalista Vasco da Costa. Así lo denunciaron los vecinos del dirigente, quienes aseguraron que funcionarios del chavismo lo golpearon, destrozaron su vivienda y se lo llevaron detenido. Por su parte, voceros del movimiento advirtieron sobre la desaparición de por lo menos 5 de sus miembros, entre ellos el expreso político José Luis Santamaría. Y tras la expectativa creciente por la venidera visita del líder norcoreano Kim Jong-un a su encuentro con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, muchas han sido las conjeturas de cómo será su desplazamiento, porque no cuenta con los recursos aéreos capaces de completar vuelos transatlánticos. Corea del Norte puede no contar con el transporte capaz de llevar a Kim Jong-un a la reunión que se adelantará en el mes de mayo con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. La flota aérea del líder norcoreano constituye aviones de bajo rango de la ex Unión Soviética y su principal aerolínea Koryo cuenta con jets Tupolev que no podrían llevarle a Estados Unidos. De acuerdo a los posibles escenarios, se ha contemplado que Kim Jong-un se transporte en su habitual tren verde hasta China y desde allí reciba el recurso aéreo capaz de transportarle. También se presume que podría viajar hasta Moscú y desde allí partir a Norteamérica, o incluso un tercer escenario sería que reciba el apoyo de alguno de sus vecinos que decida recogerlo y llevarle a la reunión de alto nivel en la que también participará Corea del Sur y Suecia. Y volvemos con un repaso sobre las noticias más importantes a nivel internacional que nos deja este día. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, advirtió que las acciones lideradas por Estados Unidos pueden traer un caos global. Si esas acciones continúan en violación a la Carta de las Naciones Unidas, inevitablemente conducirá al caos en las relaciones internacionales.
Así lo advirtió Vladimir Putin, presidente de Rusia, en la conversación telefónica que sostuvo horas atrás con su homólogo iraní, refiriéndose a los ataques con misiles en territorio sirio ordenados por Estados Unidos el viernes pasado. De acuerdo al comunicado entregado por el Kremlin, los mandatarios estuvieron de acuerdo en asumir lo sucedido como un deterioro en la actual situación que atraviesa Siria. Esta acción ilegítima ha dañado seriamente las posibilidades de una solución política en Siria. Tanto el gobierno de Putin como el de Rouhani han sido los principales apoyos al gobierno de Bashar al-Assad, a pesar de su presunto uso de armas químicas que el Kremlin había prometido detener en 2013. Aún así, el apoyo de Rusia es irrestricto al régimen de Assad, pues en días pasados fallaron en el intento de aprobar una resolución de las Naciones Unidas para condenar el ataque conjunto entre Reino Unido, Francia y Estados Unidos a las regiones de Douma y Homs. Solo fueron respaldados por China y Bolivia. Estados Unidos, por su parte, prepara las nuevas sanciones económicas que impondrá a las empresas que tengan algún tipo de relacionamiento con el equipo del presidente sirio Bashar al-Assad con el presunto uso de armas químicas. Y Estados Unidos también cree que Rusia y el régimen de Siria están poniendo obstáculos para que avancen las investigaciones que determinarán si hubo en la ciudad de Douma un ataque con armas químicas. En conferencia de prensa en las oficinas centrales de la Organización para la Prohibición de Armas Químicas, el ministro de Defensa de Rusia, Igor Kirillov, aseguró que expertos de ese organismo se encuentran preparados y listos para acceder a la región de Douma. Planeamos la visita de los expertos de la OPAC el miércoles, entonces Rusia no está obstruyendo dichas intervenciones de ninguna manera. En días pasados, Estados Unidos denunció el bloqueo por parte de Rusia al acceso de inspectores internacionales que iban a recolectar evidencias y adelantar entrevistas para comprobar la veracidad del ataque con agentes químicos en Douma. Además, sugirió que Rusia manipuló las evidencias en el terreno. Parece que los países de Occidente liderados por Estados Unidos no requieren de ninguna investigación. Ellos han tomado por sí solos sus decisiones. O quizás tienen miedo que después que los expertos conduzcan su trabajo en el terreno, refuten su falsa versión que les sirvió como argumento para los ataques aéreos que adelantó Estados Unidos, Reino Unido y Francia contra la indefensa siria. Los inspectores de la OPAC llegaron a Siria desde el pasado sábado, pero desde entonces no han podido acceder a la región que fue recuperada de manos rebeldes por fuerzas del gobierno Assad y de Rusia, donde se presume 70 personas murieron a causa del supuesto ataque químico. Como inaceptable y una violación del derecho internacional, calificó la Unión Europea el uso de armas químicas. Tras los ataques con misiles liderados por Estados Unidos en Siria, el Consejo de Asuntos Exteriores de ese organismo adelanta sus conclusiones sobre la situación. El uso de armas químicas es inaceptable, constituye una violación del derecho internacional y puede equivaler a un crimen de guerra o un crimen contra la humanidad. No puede haber impunidad. Y los responsables de semejantes actos deben rendir cuentas. Así lo expresaron a través de un comunicado los representantes al Consejo de Asuntos Exteriores de la Unión Europea en su más reciente encuentro en Luxemburgo. Tras discutir la actual situación en territorio sirio y revisar las relaciones entre Rusia y la Unión Europea, acordaron tener activas las opciones de imponer nuevas prohibiciones para viajar, congelar activos e incluso levantar vetos a aquellos ciudadanos sirios o de otras partes del mundo conectados con el presunto ataque con agentes químicos en el principal enclave rebelde de Damasco. Los representantes resaltaron que los canales que deben abordarse en adelante serán diplomáticos y hacen énfasis en la falta de acciones concretas en el desmantelamiento de uso de agentes químicos por parte del gobierno de Bashar al-Assad y de su principal aliado, Rusia. Y en lo que tiene que ver con la región, después de la reunión entre los cancilleres de Colombia y Ecuador en compañía de los ministros de defensa de los dos países, los dos gobiernos anunciaron que convocaron al Consejo Permanente de la OEA este viernes en Washington para hacer un llamado de corresponsabilidad en el asesinato de los 3 comunicadores ecuatorianos. Los ministros de Defensa y las cancilleres de Ecuador y Colombia se reunieron en la Comisión Binacional para analizar la tensa situación que se vive en la frontera común por la actuación del Frente Oliver Sinisterra, disidente de las FARC. Alias Guacho se convirtió en el enemigo número 1 para los gobiernos de ambos países. Por su cabeza se mantiene una recompensa de $230.000. Para las autoridades, su captura es una prioridad. Ha solicitado que se haga todo lo posible
todo lo que esté en nuestras manos y en las manos de Colombia para dar con el criminal, para dar con su banda y para ponerlos a órdenes de la ley y aplicar con ellos todo el rigor de la ley. Doblegar a esa estructura de Guacho, sino para tener una frontera segura, una frontera en que el pueblo ecuatoriano y el pueblo colombiano puedan vivir absolutamente tranquilos. El encuentro se realizó en el Palacio de Gobierno de Quito. Allí se analizó el nuevo comunicado de la disidencia en la que se asegura que queda suspendida la negociación para la entrega de los cadáveres de Javier Ortega, Paul Rivas y Efraín Segarra. Ahora todo depende de la organización criminal. Nos dirá el CXR cuándo y dónde tiene las coordenadas de localización de esos cuerpos y qué requiere del gobierno colombiano o del gobierno ecuatoriano para que su operación sea exitosa. En la cita se acordó mantener las acciones militares y policiales en la zona limítrofe para lograr desarticular a la organización terrorista que ha realizado unos 9 ataques que provocaron la muerte de 4 militares ecuatorianos y los 3 periodistas, a quienes se rindió este homenaje en la Casa Presidencial. Las reuniones para establecer planes de seguridad y desarrollo en la frontera se mantendrán esta semana. Desde Quito, Ecuador, Freddy Barros, Red Más Noticias. Y es que en medio de los operativos que avanzan en la frontera para capturar a alias Guacho, el Frente Oliver Sinisterra de las disidencias de las FARC habría anunciado la suspensión de actividades humanitarias para entregar los cuerpos sin vida de los comunicadores ecuatorianos. Este es el comunicado de prensa difundido este 16 de abril por el Frente Oliver Sinisterra al mando de Walter Patricio Arizala, alias Guacho, por medio del cual supuestamente dejan clara su disposición de entregar los cuerpos sin vida de los comunicadores del diario El Comercio de Ecuador. Hemos tenido la voluntad de entregar los cuerpos de los periodistas, pero desde el mismo momento en que entregamos nuestros comunicados, los gobiernos de Colombia y Ecuador y los gringos siguen insistiendo en la represión, en la solución a esta situación por vía militar, enviando más tropas a la frontera, más guerra. Según el Frente Disidente, los gobiernos de Colombia y Ecuador son responsables de secuestrar personas inocentes y presentarlas como milicianos de las FARC o parientes cercanos de alias Guacho, por lo que incurren en el error que según ellos provocó la muerte de los 3 comunicadores ecuatorianos. Hemos tomado la unánime decisión de suspender cualquier tipo de actividad humanitaria con relación a la entrega de los cuerpos de los periodistas, pues no hay en el momento garantías para el desplazamiento de nuestras unidades, tampoco seguridad para los miembros de la misión humanitaria. Aunque la veracidad del documento no fue confirmada inicialmente, el Comité Internacional de la Cruz Roja emitió otro comunicado por medio del cual dice que toma nota de la posición del Frente Oliver Sinisterra, pero permanece atento a una posible evolución de la situación. También declaró su disposición para facilitar una operación humanitaria de recuperación de los restos mortales de Javier Ortega, Paul Rivas y Efraín Segarra. El pronunciamiento de la disidencia de las FARC se produce después de que las autoridades ecuatorianas anunciaran la captura de varias personas que integrarían el grupo responsable del secuestro y asesinato de los comunicadores. Ya son 43 miembros de esta organización que están detenidos en sus diferentes actividades o roles dentro de la organización. 11 de los detenidos están recluidos en el Centro de Privación de Libertad de Alta Seguridad en Guayaquil. Las Fuerzas Armadas y la Policía Ecuatoriana continúan los operativos en la zona de Mataje, fronteriza con Colombia. Llegamos así al final de esta emisión de Red Más Internacional. A ustedes, gracias por informarse con nosotros. Sigan en nuestra programación, que ya viene Camila Sin Filtro. Buenas noches.